Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión 4, la segunda parte de la unidad didáctica de procesos de frutas. Sí, antes de comenzar, jóvenes, les pido por favor que levanten la mano si es que se escucha adecuadamente mi voz. Ok, ok. Gracias, gracias. Y por favor, coméntenme también al chat o levantando la mano si es que pueden visualizar las diapositivas, por favor. ¿Sí? ¿Se visualizan las diapositivas? Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, jóvenes, como ya es habitual, en todas nuestras sesiones hacemos una pequeña retroalimentación de la clase anterior. La sesión anterior nosotros estuvimos conversando ya acerca de la elaboración de néctar de frutas y habíamos revisado lo que era el flujograma, ¿no? Este flujograma básicamente estaba compuesto pues por una serie de operaciones unitarias que estaban secuenciadas con un orden lógico y buscaban en conjunto alcanzar un objetivo determinado, que en este caso era obtener un producto terminado al cual íbamos a llamar néctar de frutas, ¿cierto? Entonces, vamos haciendo un recordaris acerca de estas operaciones que habíamos estado analizando en la sesión anterior, ¿no? Por favor, me responden al chat lo que yo les voy a ir preguntando y obviamente ustedes saben que cada una de sus respuestas es una nota de participación de cada sesión que siempre considero. Muy bien. Por favor, me comentan en el chat cuál es la primera operación unitaria de todos los flujogramas de la industria alimentaria. A ver. Muy bien, Sarita. La recepción. Excelente. Excelente. ¿Y cuál es la última operación unitaria? ¿Cuál es la última operación unitaria de la industria alimentaria? Casi, almacenamiento. Bien. Y estaba constituida por dos etapas. ¿Cuáles eran esas dos etapas del saneo, por favor? ¿Cuáles son las dos etapas del saneo, jóvenes? Muy bien, Rosemary. Lavado y desinfección. Excelente. Excelente. Luego venía una operación posterior al saneo. ¿Cuál era? Después del saneo, ¿qué venía? A ver, vamos recordando. Muy bien, Rosemary, pelado y trozado, excelente, ¿no? Y después, dependiendo de la naturaleza de la materia prima que vayamos a analizar, pues en algunas frutas era necesario realizar un tratamiento térmico para ablandar las pulpas e inactivar la enzima oxidasa, que era la que el pardeamiento enzimático. ¿Cómo se llama esa operación? Muy bien, Julio, escaldado, excelente, excelente. Y una vez que ya tenemos escaldada esta fruta, procedemos a una operación que nos sirve para separar las cáscaras y pepas de la pulpa propiamente dicha que va a ingresar ya a nuestra formulación. ¿Cómo se llama esa operación, joven? Pulpeado, muy bien, Julio, muy bien. Muy bien, Sarita, excelente, excelente. Una vez que hemos pulpeado, pues, las frutas, ya podemos hablar de empezar prácticamente a formular nuestro néctar en una operación en la que nosotros vamos a ir añadiendo los insumos de una manera proporcional a la fórmula, según los estándares del Código Alimentarios y la norma técnica peruana. ¿Cómo se llama esta operación en la cual nosotros añadimos insumos? Muy bien, Herli, estandarizado, excelente. Y obviamente cuando nosotros añadimos insumos para generar una mezcla, es necesaria una operación para poder garantizar de que toda la mezcla es uniforme. ¿Cómo se llama esa operación?
Muy bien, Julio, muy bien, Herli. Homogenizado, homogenizado o homogenización también. Sí, muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces ya tenemos una mezcla homogénea y ahora sí vamos a proceder a un tratamiento térmico. Y dentro de los tratamientos térmicos que tenemos para el néctar, hablamos de una operación que nos iba a permitir, pues, elevar la temperatura a 85 grados Celsius por 15 minutos. Se llamaba esa operación. Excelente, Julio, pasteurizado, muy bien, muy bien. Pasteurizado, sí, por favor, pasteurizado. Excelente, excelente. Una vez que tenemos pasteurizado nuestro producto, debemos hacer una corroboración de que las características de calidad y los parámetros están cumpliéndose de acuerdo a nuestras especificaciones técnicas del producto. ¿Cómo se llama esta operación en la cual nosotros, después del pasteurizado, verificamos si es que, obviamente, pues estamos cumpliendo con nuestro estándar? Estandarizado también se llama, ¿cierto? Estandarizado 2. Exacto, exacto. Es una verificación que volvemos a hacer. Que podría salirnos que nuestro producto está dentro de los límites de control, pero también podría salirnos que está fuera, entonces necesitamos hacer una corrección. ¿Cierto? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, una vez que tenemos estandarizado prácticamente, le damos el visto bueno para proceder a la operación de, ¿cómo se llama la siguiente operación? Envasado, excelente, Herli. En donde nosotros, dependiendo del material de envase, pues vamos a definir la modalidad de envasado que le vamos a dar, ¿no? Pero asumiendo pues una gran mayoría de fábricas, digamos, que trabajamos con productos en vidrio, o también con las fábricas UHT que trabajan en continuo, viene después del envasado una operación, que no en todos los procesos se da, pero sí en un buen sector. ¿Cómo se llama esa operación que viene después del envasado, jóvenes? Muy bien, esterilizado. Es una operación que nos permitía subir la temperatura a 121 grados por 5 segundos, o en su defecto podríamos también realizar un proceso térmico UHT. Este proceso térmico UHT, ¿a qué temperatura funcionaba, jóvenes? A ver, ¿a qué temperatura? Revisen, revisen sus documentos. Deben tener sus apuntes, por eso les dije desde la vez pasada, ¿no? 75 grados, no, eso es una pasteurización, Flavia. Estamos hablando de esterilización UHT. Ana, lo que tú me estás mencionando de 121 por 5 segundos es una esterilización convencional, ¿sí? La que se realiza en autoclave. Yo les estoy preguntando por la esterilización UHT. ¿A qué temperatura trabaja y por qué tiempo, por favor? ¿A qué temperatura, jóvenes? ¿100, Herley? No. Ajá, los agarré con esa pregunta. Muy bien, Jorge. 150 grados, ¿por cuánto tiempo? 4 segundos. Muy bien, muy bien. Listo, entonces la esterilización UHT o Ultra High Temperature trabaja a 150 grados por 4 segundos. Para esto se vale pues de un equipo UHT por placas, ¿no? Que permite calentar y enfriar a la vez el producto para poder ganar un mejor rendimiento. Una vez que hemos esterilizado, jóvenes, ¿qué procede en nuestro proceso? ¿Qué continúa después de la esterilización? El etiquetado, excelente, claro, porque nosotros necesitamos declarar los componentes que tiene nuestro producto y que van a ser como una declaración jurada ante nuestros clientes, ¿no? Y obviamente debemos cumplir con ciertos estándares de etiquetado que nos da, pues, IGESA y la FDA, que debemos declarar algunos componentes de nuestro producto, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. Después del etiquetado, sigue otra operación que es muy importante y que es la que va a culminar con nuestro flujograma, que es el almacenado, que básicamente se va a regir
por un procedimiento de ingreso y salida de productos. ¿Cómo se llamaba ese procedimiento de ingreso y salida de productos en nuestro almacén? A ver. ¿Cómo se llama ese procedimiento de ingreso y salida de productos en nuestro almacén? Tenía unas siglas. ¿Sí? Era básicamente la forma en cómo íbamos despachando nuestro producto en función a cómo iba ingresando. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Leti. Muy bien, FIFO. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, muy bien. Eso es en español. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que hemos revisado en la sesión anterior, jóvenes, y lo hemos podido resumir en muy corto tiempo. Estoy viendo que están revisando los contenidos, está muy bien. Yo los invito a que sigan practicando de esta manera y dándole este interés al curso, teniendo en cuenta pues que es el curso principal prácticamente de todo el primer módulo, ¿no? Y en realidad que les va a permitir comprender todos los demás procesos que vienen de la industria alimentaria. Es muy importante. Pero ya vimos el flujograma, ya sabemos cómo es que se van dando las operaciones. Ahora lo que yo les voy a mostrar, jóvenes, es cómo hacemos formulaciones y cómo hacemos cálculos, ¿sí? Para poder determinar cuánto de cada uno de estos insumos y cada una de estas etapas, especialmente que se dan en el estandarizado, debemos ir añadiendo para poder lograr nuestro objetivo de obtener nuestro néctar, ¿sí? Entonces, la segunda parte de la sesión 4 corresponde a la elaboración de néctar de frutas desde el punto de vista del balance de materiales. Para poder aprender de una manera mucho más adecuada, yo estoy lanzando un caso y en este caso básicamente vamos a encontrar una serie de nomenclaturas de la industria, vamos a encontrar una serie de parámetros que nosotros deberíamos conocer. Y en función a este ejercicio que les estoy planteando, lo vamos a desglosar al detalle para que ustedes entiendan cuáles son esos pasos a seguir para poder determinar cada uno de los componentes que van a ingresar a nuestro proceso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en primer lugar, jóvenes, en primer lugar, nuestro ejercicio dice lo siguiente. Se desea elaborar néctar de durazno según la norma técnica peruana. Apunten, por favor, lo que significa NTP. ¿Sí? Norma técnica peruana. Para néctares, se entiende, ¿no? Deseamos elaborar néctar de durazno según la norma técnica peruana a partir de 5 toneladas de durazno, ¿sí? Recuerden, jóvenes, que una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de 5 toneladas métricas, estamos hablando de 5000 kilogramos de durazno con un rendimiento en pulpa del 60% volumen peso. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Lo que quiere decir es básicamente que si tenemos un duraznito, por ejemplo, cogemos un durazno, ¿sí? Este durazno, la cantidad de pulpa en volumen que tiene es el 60% del total del peso de ese durazno. Si ese durazno pesa 1 kilo, ¿sí? La pulpa sola pesa 600 gramos y la cáscara más las pepas pesa el resto, ¿sí? Es decir, 400 gramos. Esa es básicamente la explicación de este rendimiento en pulpa, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más a detalle para que ustedes puedan entender cómo es que se va trabajando. Luego dice, el durazno tiene en promedio 10 Brix. Sí, es un durazno medianamente dulce, ¿no? Una fruta como nosotros siempre lo solemos consumir. Nos está diciendo que tiene 10 Brix. También nos dice que si el proceso tiene una eficiencia del 95%, es decir, no es un proceso ideal, ¿sí? Va a haber mermas, ¿sí? La densidad del jarabe de azúcar utilizado es 1,3 kilogramos por litro. Ahí ya nos está diciendo que vamos a utilizar jarabe de azúcar y por ende azúcar para poder endulzar, ¿sí? Si la densidad de jarabe de azúcar es de 1,3 kilogramos por litro, ¿cuántos litros de néctar obtendremos? Esa es la primera pregunta.
En segundo lugar, nos dice cuántos kilogramos de azúcar necesitamos. Y en tercer lugar, cuántos litros de agua necesitamos. Entonces, vamos a plantear en primera instancia nuestro balance en función a las tres cosas que se nos pide. ¿Sí? En primer lugar, en función a la cantidad de néctar que se nos está pidiendo. En segundo lugar, en función al azúcar que vamos a necesitar. Y en tercer lugar, vamos a despejar el agua que necesitamos. ¿Sí? Después de hacer todo este balance, digamos, nosotros ya podríamos estimar cuánto representa cada uno de repente de los demás insumos. ¿Sí? Como son gramitos nada más, ya nosotros podríamos estimar esas cantidades sin ningún problema. Entonces, de eso se trata el ejercicio, jóvenes. Vamos a revisar ahora cómo es que nosotros podríamos llegar a obtener una fórmula a partir de estos datos. ¿Sí? Y en primer lugar, el primer paso, siempre jóvenes, identificar cuáles son los insumos que van a trabajar en nuestro proceso y cuáles son las materias primas. ¿Sí? En primer lugar, tenemos el durazno, que es nuestra materia prima, pero debemos tener presente que para nosotros poder hacer un balance, no vamos a trabajar con el durazno como tal, sino solamente con la pulpa del durazno, porque nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, la pepa para poder realizar la elaboración del néctar, porque la pepa es un componente duro, es un componente oscuro que no nos va a permitir cumplir con lo que nosotros esperamos de nuestro néctar, ¿sí? Entonces, solamente vamos a utilizar la pulpa, es decir, pepas y cáscaras quedan fuera, ¿sí? En segundo lugar, tenemos como insumo el azúcar, ¿sí? Según la norma técnica peruana está establecido que un néctar debe contener azúcar. Sin embargo, esto está sujeto a cambio en el futuro porque obviamente la tendencia pues es a sustituir el azúcar por algún edulcorante, ¿sí? Pero por lo pronto tenemos que aprender lo básico y después ya yo les explicaré cómo hacer sustitución de azúcar. Primero aprendamos lo básico, ¿sí? Entonces, el azúcar va a ser nuestro edulcorante. Aquí lo voy a escribir. Edulcorante. ¿Sí? Ese va a ser nuestro edulcorante. Es decir, es el que le va a dar el sabor dulce a nuestro producto. ¿Sí? Y luego, obviamente, vamos a necesitar agua, porque no solamente va a ser pulpa de durazno con azúcar, ¿no? Necesitamos agua para diluir esa pulpa y poder hacer de esta mezcla una bebida, ¿sí? Una bebida. Luego tenemos un componente que se llama CMC o carboximetilcelulosa, ¿sí? Lo encuentran como los dos, como carboximetilcelulosa o con su abreviatura que es CMC. Todo el mundo sabe de qué significa. Este CMC es básicamente quien nos va a estabilizar nuestra mezcla, ¿sí? Nos va a estabilizar nuestra mezcla. Luego tenemos ácido cítrico porque tenemos que regular la acidez y obviamente también el pH. Ya ustedes saben que hay parámetros de pH específicos para poder procesar alimentos que impidan el crecimiento microbiano. Y también vamos a utilizar sorbato de potasio, que es un conservante, que como les dije también desde la primera sesión, la tendencia de la industria es a que ya no se use sorbato de potasio, ni ningún otro conservante, ¿sí? Lo que buscamos son procesos cada vez más limpios y que tengan menos conservantes y menos químicos. Sin embargo, para poder entender cómo es que se formula sin el conservante, primero necesitamos conocer cómo se formula con el conservante, ¿sí? Entonces, estos son los insumos que van a entrar en todo proceso de néctares estándar, ¿sí? Lo que va a cambiar netamente va a ser la materia prima, ¿sí? Después, todos los demás insumos se van a repetir, pero en diferentes cantidades, de acuerdo a la materia prima, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Por favor, levanten la mano si hasta ahí está todo claro para poder continuar. Levanten la mano. Muy bien, gracias, gracias, joven. Excelente, excelente. Muchas gracias. A ver, un momentito, parece que hay un tema aquí con el audio. Ya está. Muy bien. Entonces pasamos
a definir cada una de estas materias primas e insumos, ¿sí? En primer lugar vamos a hablar sobre el durazno. ¿Qué podemos decir del durazno? Es que como fruta, el durazno contiene pulpa, contiene cáscara y contiene pepa, ¿sí? Lo que ustedes ven como una membrana pelúcida, en realidad cuenta para nosotros como si fuera una cáscara porque no aprovechamos esa parte, ¿no? Entonces, básicamente, lo vamos a mencionar así, ¿no? El durazno tiene pulpa, tiene cáscara y tiene pepa. Luego, nosotros necesitamos la pulpa para nuestro proceso, ¿sí? Es por ello que debemos tener el rendimiento en pulpa. Curiosamente, el problema nos da el rendimiento en pulpa, ¿sí? Entonces, si el problema nos dice que el rendimiento en pulpa es del 60%, ¿sí? Esto significa que por cada... No puedo leer. Por favor, Julio, ¿puedes bajar la mano? Porque me está apareciendo el cuadro y no puedo leer. A ver, un momentito. Ok, gracias, sí. Sí, un momentito. Listo. Entonces, que nos diga que el rendimiento en pulpa es 60%, significa que por cada 100 kilogramos de peso del durazno como fruta, nosotros vamos a obtener 60 litros de pulpa como durazno, ¿sí? No te preocupes, Julio, todo está bien, ¿sí? Entonces, como les decía, el rendimiento en pulpa es necesario, porque a nosotros nos dan un peso inicial de durazno, pero como fruta. Entonces, de ello, nosotros obviamente sabemos que hay toda una serie de operaciones consecutivas para poder obtener la pulpa, ¿no? Una vez que pasan todas esas operaciones, después de pesar, digamos, la pulpa o medir el volumen de nuestra pulpa, nos vamos a dar cuenta de que de cada 100 kilogramos de durazno que pudimos ingresar a la línea para que se pulpee, obtenemos 60 litros de pulpa, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso respecto al durazno, si nos centramos netamente en los cálculos correspondientes ya al problema que hemos estado viendo, podemos decir que tenemos 5 toneladas de durazno y hablamos de que una tonelada de durazno son 1000 kilos de durazno. Como son 5 toneladas, son 5000 kilogramos de durazno. Luego, hacemos el cálculo para determinar el volumen de la pulpa que nos va a quedar después de realizar el pulpeado, ¿sí? Entonces, ingresan 5000 kilogramos de durazno, pulpeamos y vamos a obtener por cada 100 kilogramos de durazno 60 litros de pulpa, ¿sí? Como ustedes estarán viendo, litros de pulpa va arriba, kilogramos de durazno iría en el denominador, kilogramos de durazno con kilogramos de durazno se van, y nos va a quedar el volumen de la pulpa en litros de pulpa de durazno. Serían 3000 litros de pulpa de durazno, lo que nos quedaría. Ahora, aquí hay un dato curioso, ¿sí? La norma técnica peruana, en una de sus especificaciones, nos dice que la pulpa debe representar al menos el 40% del volumen del néctar total, ¿sí? Es decir, lo que aprovechamos más la merma, el 40% de todo eso tiene que ser nuestra pulpa de durazno, ¿sí? Eso nos lo dice la norma técnica, es una restricción. Recuerden, innovación tecnológica, que estuvimos viendo las restricciones para su acta de constitución. Las restricciones son leyes impuestas, estándares impuestos, de los cuales nosotros no vamos a poder zafarnos, tenemos que cumplirlos. Entonces, la norma técnica ya te pone esta restricción, te dice que debe tener por lo menos 40% en volumen de pulpa, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso respecto a la pulpa. Ahora hablemos del edulcorante, es la sacarosa, ¿sí? O el azúcar, como ustedes gusten. El azúcar que ustedes conocen, que consumen diariamente, se le conoce como sacarosa. En nuestro problema, este será nuestro edulcorante, ¿sí? Además, esta cantidad de azúcar va a representar los sólidos solubles necesarios para llevar el producto al Brix establecido por la norma técnica.
Y aquí está el dato de la norma técnica nuevamente. La norma técnica peruana establece que un néctar debe contener entre 10 y 15 Brix para recibir tal denominación, es decir, para poder llamarse néctar. Si no está dentro de este rango de Brix, no se puede llamar néctar, puede ser jugo, puede ser zumo, pero no puede ser néctar, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, las restricciones también que nos está dando la norma técnica. Para el caso de nuestro problema, nosotros vamos a tomar 15 grados Brix como nuestro estándar, ¿sí? Profesor, ¿puede ser 14? También podría ser 14. ¿Puede ser 13? También podría ser 13. ¿De qué depende? Va a depender principalmente de la relación costo-beneficio de la empresa versus el cliente. ¿Cómo así? Si yo como empresa puedo darles más a mi cliente, ellos también de repente me van a poder pagar más. Pero si ellos no me pueden pagar más, yo solamente les voy a dar lo mínimo indispensable, ¿sí? En este caso, yo he decidido darles un poquito más, es decir, les voy a dar 15 bricks, un poquito más de sólidos para que sea un néctar espesito, que tenga buena consistencia, etc. Nosotros lo estamos determinando así. No hay una regla que nos diga tiene que ser 15 o tiene que ser 14 o tiene que ser 13. La única regla que hay es que debe estar entre 10 y 15, ¿sí? Debe estar entre 10 y 15. El resto son decisiones de la empresa. Entonces, nosotros como decisión estamos tomando 15 bricks, ¿sí? Ahora hablemos del agua, ¿sí? El agua nos va a servir para diluir la pulpa, pero con el fin de obtener un mayor volumen dentro de un mayor volumen de néctar, pero que se encuentre dentro de las especificaciones de la norma técnica. Si nosotros utilizamos agua de una manera irracional, podemos correr el riesgo de salirnos de este requisito de que debe contener el néctar por lo menos 40% de pulpa, y lo podemos diluir demasiado y no tendríamos en sí un néctar, sino tendríamos un jugo o un zumo cuyo valor comercial es menor, ¿sí? Entonces, es importante que para poder utilizar la denominación néctar seamos muy criteriosos con el volumen de agua que vamos a añadir a nuestro proceso. Adicionalmente a ello, deben recordar que el agua no contiene sólidos, ¿sí? No contiene sólidos. ¿Aporta en el volumen de la formulación? Sí, pero volumétricamente, como les estoy mencionando. No aporta sólidos. Es decir, cuando yo haga un balance de azúcares, los azúcares que hayan en las entradas y en las salidas no van a depender del agua, porque el agua entra sin sólidos al balance, ¿sí? Y ya lo vamos a ver cuando hagamos el balance propiamente dicho, ¿no? Luego tenemos el carboximetilcelulosa, o CMC, que en realidad es un aditivo alimentario que, digamos, tiene varias funciones o se podría usar en varios contextos o en varias situaciones para diferentes tipos de productos, no solamente para néctar, ¿sí? Según la FDA, nos dice que el carboximetilcelulosa se utiliza o como espesante, o como gelificante, o como estabilizante en la industria alimentaria, ¿sí? Sino que para los fines de nuestro proceso en la elaboración de néctar, nosotros vamos a tomar el carboximetilcelulosa no como gelificante, no queremos que nuestro néctar se haga un gel, lo vamos a utilizar solamente como espesante y estabilizante. Y es por ello que justamente la FDA y el Codex Alimentarius establecen porcentajes, ¿sí? Establecen porcentajes para poder usarlo como estabilizante y espesante, que van desde el 0.05% al 0.5%, dependiendo de la naturaleza de la pulpa a procesar. ¿Cómo así, profesor? Existen pulpas que tienen más contenido de pectina, más contenido de fibras, y por ende más contenido de celulosa. Estas pulpas son más espesas,
no necesitamos espesarlas mucho ya con el carboximetilcelulosa, porque de por sí ya tienen una textura bastante viscosa, ¿no? A diferencia de otras pulpas que sí definitivamente pues tienen menos cantidad de estos contenidos péptidos, de esta celulosa, ¿no? Y son más líquidas. Podemos hacer la comparación, si gustan, entre lo que se obtiene de la pulpa de maracuyá, que es prácticamente el líquido, y lo que ustedes obtienen, por ejemplo, de la pulpa de mango. Las cantidades de carboximetilcelulosa que vamos a utilizar para elaborar un néctar de cualquiera de los dos, obviamente van a ser mayores en el néctar de maracuyá. ¿Por qué? Porque el maracuyá tiene menos contenidos similares a esta celulosa que tiene el carboximetilcelulosa, por ende es líquido y necesitamos espesarlo un poquito más. Mientras que de por sí ya la pulpa de mango pues tiene una serie de componentes que hacen que su viscosidad sea un poco más elevada, sea una pulpa un poco más espesa, entonces yo ya no necesitaré mucha cantidad de espesante. ¿Sí? Esa es más o menos la lógica con la que se va utilizando. No hay una, digamos, restricción que nos diga, para esta pulpa tienes que usar esta cantidad. No. Igual que en el caso anterior, la FDA y el Códex nos están dando una restricción con un límite mínimo, límite máximo. Pero ya depende de nosotros como empresa decidir qué concentración vamos a utilizar. En el caso nuestro, vamos a definir, y esto ya por un tema práctico que nosotros siempre elaboramos néctar de durazno, vamos a tomar la cantidad de 0.2%. Es la cantidad adecuada de acuerdo al tipo de materia prima, que en este caso es el durazno, ¿sí? Nosotros hemos determinado eso y lo vamos a tomar como dato, 0.2% para poder elaborar el néctar de durazno, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos respecto al ácido cítrico. El ácido cítrico es un regulador de acidez usado comúnmente en la industria alimentaria. Sin embargo, es usado no en todos los casos de elaboración de néctar. ¿Por qué? Porque sucede pues que algunas materias primas ya de por sí son ácidas. Entonces su pH es bastante bajo. Y al ser su pH bastante bajo, ya no necesitaría añadírsele pues un ácido adicional para poder bajar el pH si ya está bajo. Estoy hablando, por ejemplo, de los cítricos, ¿no? En el caso de los cítricos, muy pocas veces se utiliza el ácido cítrico, porque ya de por sí, pues, cuando vamos a valorar el pH, nos va a salir que está por debajo de 4.5. Entonces, estamos dentro de un rango de pH óptimo para poder procesar y no necesitaría en realidad poder añadírsele más ácido cítrico, porque ya no tendría justificación, al contrario, estaríamos añadiendo un insumo químico innecesariamente. Sin embargo, existen otras pulpas que, digamos, su pH no es ácido, es decir, no tienen un pH tan bajo, tienen un pH más bien alto, y al añadirle agua a estas pulpas, pues el pH tiende a alcalinizarse. Entonces, al llegar a un rango de pH mayor a 4.5, es muy probable que esta mezcla sea muy susceptible a deteriorarse por acción microbiológica. De esa manera, nosotros tenemos que utilizar un insumo químico que me permita poder bajar ese pH a rangos tolerables para el proceso. En este caso, estamos hablando del ácido cítrico que va a cumplir esa función y lo vamos a añadir, obviamente, también de acuerdo, pues, a la medición de pH que nosotros estemos tratando en ese momento. No es lo mismo procesar un jugo de fresa, o un néctar de fresa, perdón, que un néctar de mango, tienen diferentes pHs, o que un néctar de piña, o que un néctar de durazno, tienen diferentes pHs. Entonces, tendremos que usar diferentes también cantidades de ácido cítrico. Sin embargo, nosotros después de haber trabajado ya constantemente con este insumo en la elaboración de néctar de durazno, y también tomando en cuenta las variedades de durazno que hay en la provincia de Virú, porque no todos los duraznos tampoco tienen el mismo pH, por variedades cambia el pH, es más, cambia por estado de madurez también, pero hemos establecido, digamos,
un valor importante que casi siempre se repite, más o menos 0.02%, que sería el 0.15%, ¿no? Ese más menos 0.02% quiere decir que podría ser 0,17 o 0,13%, ¿sí? Pero ese es más o menos el rango que se maneja para el caso del néctar de durazno. Con esa cantidad de ácido cítrico es suficiente para poder bajar el pH a niveles tolerables para el proceso, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, cuando vuelvan a revisar las dispositivas y de lo que me están escuchando hasta el momento, van a notar que tanto el CMC como el sorbato y el ácido cítrico, ¿sí? El sorbato también lo van a ver acá ustedes, se utiliza en el orden de los gramitos, ¿sí? Es muy poquito lo que se utiliza. En realidad esa cantidad de insumos es bien pequeñita. Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que van a ser tan pequeñas estas cantidades que nosotros en el balance general, cuando estamos hablando de cientos de litros, de cientos de kilos, no van a ser significativos. Eso nos va a permitir poder hacer un balance, digamos, ideal, y después en la segunda estandarización ya poder corregir. Eso es mucho más fácil a que balancear una ecuación con 10 o 15 variables, ¿sí? Solamente tomamos 2 o 3 variables y suficiente. Entonces, hablemos también un poco del conservante, que es el sorbato de potasio. ¿Qué características tiene el sorbato de potasio? ¿No? Obviamente ya les mencioné que la tendencia en el mercado internacional es el no uso de conservantes, ¿sí? Sino que este sorbato de potasio es de por sí, pues, uno, digamos, de los menos dañinos de todos los que existen en el mercado, ¿sí? Existe otro conservante que mucho se utiliza, por ejemplo, en las gaseosas o en los yogur, que es el benzoato de sodio. Sin embargo, estos benzoatos contienen componentes bencénicos y azufrados. Eso genera definitivamente radicales libres en nuestro organismo cuando lo consumimos y podrían ser cancerígenos, ¿no? Entonces, por eso es mejor no consumir alimentos que contengan benzoato. El sorbato es mucho más amigable con nuestro organismo. Aún así, por más que sea amigable, siempre tiene sus cositas, ¿no? Siempre tiene de repente un nivel de impacto, aunque sea mínimo en nuestro organismo. Por eso también la tendencia internacional es el no uso de conservantes. Ni siquiera porque sea tan dañino, sino porque la tendencia justamente es a consumir todo lo más natural posible. Esa es la tendencia, eso es lo que se está buscando y eso pues es lo que se está dando en la industria alimentaria en estos tiempos. Y ahora con el brote de tantas enfermedades, de los virus, de las bacterias, de la debilitación de nuestro sistema inmunológico por causa de nuestra mala alimentación, pues definitivamente el mercado de los alimentos limpios, orgánicos, que no sean transgénicos, que no tengan conservantes, ¿no? Va a ser mucho más explosivo en ese aspecto, ¿no? Los mercados van a demandar mucho este tipo de alimentos. Como les decía, como la tendencia es al no uso de este conservante, existen procedimientos tecnológicos y específicamente tecnologías ya bien desarrolladas que permiten procesar sin este tipo de conservantes y agentes químicos. Entonces, una de esas tecnologías, por ejemplo, es la que acabamos de mencionar hace un momento, es la tecnología UHT, las famosas cajitas de Tetra Pak, donde ustedes compran su pulpín, compran su leche a veces. Ese tipo de tecnología es la tecnología más limpia que existe. ¿Por qué? Porque permite trabajar el producto, preservar su vida útil muchísimo tiempo y no usar conservantes. Y todo depende, pues, del tratamiento térmico prácticamente, ¿no? ¿Exponemos al alimento a temperatura? Sí. ¿Por corto tiempo? Sí. ¿Necesitamos una tecnología que es cara? Sí. Pero ¿cuál es el beneficio? No usar químicos, ¿sí? Es un proceso, podríamos decir que limpio, ¿sí? Desde el punto de vista de la química. Ahora, volvemos
volvemos a la triste realidad del mercado de alimentos en todo el mundo, y es que no todas las empresas tienen la posibilidad económica de instalar una fábrica de alimentos o de bebidas UHT. Por ende, es que la gran mayoría todavía sigue comercializando pues los famosos envases de vidrio o inclusive, y peor aún, los envases de plástico, ¿no? Que son tan dañinos a nuestra ecología y también pues a nuestra alimentación, porque ustedes saben que el vidrio al menos permanece inerte con nuestro producto, pero el plástico cuando eleva su temperatura empieza a migrar componentes tóxicos al interior del alimento y eso nosotros lo consumimos y nos genera pues definitivamente problemas de salud y desde ahí es de donde vienen tantas alergias, tantos problemas inmunitarios, ¿no? Inmunológicos, que básicamente son producto de que estamos consumiendo cosas de repente que inocentemente nos están intoxicando, ¿no? Muy bien, es todo un tema controversial este tópico de los conservantes, ¿no? Sin embargo, es bueno pues que ustedes estén al tanto y busquen información siempre al respecto, traten de mantenerse al día con estas noticias que tengan que ver con el rubro alimentario, porque son muy, muy importantes para su desarrollo como profesionales técnicos, ¿no? Adicionalmente a ello, jóvenes, hay una coincidencia entre lo que nos dice el Codex Alimentarius, lo que nos dice la Food and Drug Administration, que es la FDA, y lo que nos dice la norma técnica peruana respecto al límite máximo permitido de conservantes. Es decir, las normas en realidad internacionales todavía lo permiten, no en todos los países, pero sí en la gran mayoría aún permiten este consumo, pese a que no es lo recomendable. Por ello, ellos establecen un tope máximo de conservante en el producto de 1 gramo por litro. Y para fines, digamos, de no ser tan invasivos en nuestra alimentación con conservantes, nosotros vamos a decidir utilizar 0,5 gramos por litro, es decir, la mitad de lo que está permitido. Vamos a tratar de que nuestro proceso sea el más óptimo, el más adecuado, el más limpio, y si necesitamos pues el uso de conservantes, vamos a tratar de que esté reducido a lo mínimo, ¿no? Que sea suficiente para prolongar nuestra vida útil de producto unos cuantos meses, pero que también a su vez no genere mucha interacción con nuestro organismo, ¿sí? Eso es muy importante. Muy bien, entonces ya vimos el paso 1, ahora veamos el paso 2. Nuevamente todo regresa a la teoría de la caja negra o del black box, ¿sí? ¿Qué nos dice esta teoría de la caja negra o del black box? Nos dice que todas las entradas a un proceso o a una operación deben ser iguales a todas nuestras salidas. ¿Por qué? Por la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Desde este punto de vista, nosotros vamos a identificar en el proceso netamente ya de elaboración de néctar que vamos a tener entradas como entrada 1, por ejemplo, los litros de pulpa, es decir, la cantidad de pulpa que va a ingresar a nuestro proceso. Como entrada 2 vamos a tener la sacarosa, que es el azúcar que nosotros vamos a añadir a nuestro producto para poder balancear los sólidos. Como entrada 3 vamos a tener el agua que también vamos a usar para diluir esta pulpa y poder obtener mayor cantidad de néctar. Y vamos a tener como entrada 4 los aditivos alimentarios. Estamos hablando ahí del CMC, del ácido cítrico y del sorbato de potasio. ¿Sí? Lo he considerado todo eso como aditivos. ¿Por qué? Porque son cantidades muy pequeñitas. ¿Sí? Son cantidades muy pequeñitas. Y eso en realidad requeriría un balance posterior ya cuando se hayan determinado todas las cantidades grandes, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuáles van a ser nuestras salidas? Pues como salida principal vamos a tener el volumen de néctar utilizado, envasado, es decir, correctamente, y vamos a tener también como salida las mermas, ¿sí? Las mermas, lo que se va a perder de producto a lo largo del proceso, ¿sí? Esa es básicamente la notación de un balance general
a partir de la teoría Black Box. ¿Sí? Muy bien. Hagamos el balance, jóvenes. Habíamos dicho que las entradas deben ser igual a las salidas. Entonces, como les decía, tenemos la pulpa, que es la primera entrada, tenemos el azúcar, que es la segunda entrada, tenemos el agua, que es la tercera entrada, y la cuarta entrada es aditivos. Los aditivos jóvenes, como son una cantidad muy pequeña respecto a las otras cantidades, lo vamos a obviar del balance, porque son gramos nada más. Y vamos a utilizar una estrategia de calibración, digámoslo así, o en realidad lo que es la estandarización correcta ya cuando hayamos procesado. ¿Sí? Cuando ya tenemos el proceso, los insumos de aditivos lo vamos a calcular en función a las cantidades que ya obtuvimos en el balance. ¿Sí? Esto, digamos que matemáticamente no es correcto. ¿Sí? Matemáticamente no es correcto. Nosotros deberíamos balancear absolutamente todo y nos llevaríamos, pues, si E4 está conformado por 3 insumos, tendríamos una ecuación con 6 variables hacia un lado y con 2 variables hacia otro lado. Estamos hablando de una ecuación de 8 variables, que muy difícilmente se va a poder despejar, digamos, en condiciones normales, ¿no? Porque a veces no contamos con todos los datos de manera inmediata, sino se van generando los datos a lo largo de la producción. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ustedes tienen que hacer para empezar con este balance es, cuando hacen balance general, es decir, entradas igual a salidas, los aditivos le sacan el límite a cero, ¿no? Es decir, son cantidades tan pequeñas que ustedes las van a despreciar de este balance para no llenarnos de variables, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con el volumen de pulpa, con el azúcar y con el agua. Y como salidas vamos a tener el volumen de néctar y las mermas. Aún así tenemos varias variables, pero nuestro problema nos está dando datos, ¿sí? Si hablamos de la pulpa que ingresa, anteriormente ya hablamos, ¿no? Que teníamos 5.000 kilos de durazno y de ahí obteníamos 3.000 litros de pulpa. Entonces, esos 3.000 litros de pulpa es nuestra primera entrada. El azúcar, ¿sabemos cuánto vamos a usar? No, le vamos a poner X. El agua, ¿sabemos cuántos litros de agua vamos a usar? No, le vamos a poner Y. W, ¿sabemos cuántos litros de néctar envasado nos van a salir? No sabemos, le vamos a poner W. ¿Y sabemos cuánto se va a perder? Sabemos el porcentaje, pero eso está en función a qué? A los litros de néctar. Entonces, ¿qué nos va a salir? Entonces, le vamos a poner 5% de W. Y ahí tenemos una ecuación primera, ¿sí? Tenemos una ecuación que tenía antes 5 variables, hemos despejado con los datos y obtenemos una ecuación con 3 variables, X, Y y W, ¿sí? X, Y y W. Sin embargo, la norma técnica, nuevamente, nos da otro dato, nos dice de que la pulpa debe ser el 40% de todas las salidas, ¿sí? El 40% de todas las salidas. Si lo vemos en términos de W, la pulpa debe ser el 40% de W, que son los litros de néctar, más el 5% de W, ¿sí? Y ahí sería nuestra ecuación 2. Ahora, reemplacemos la pulpa, ¿sí? Tenemos 3.000 litros de pulpa, que va a ser igual a 0.4, que es lo mismo que decir 40%, es lo mismo. Y tenemos W más 5% de W, que es lo mismo que yo estuviera diciendo 100% de W más 5% de W. Es como si dijera 105%. El 105% es igual a 1,05. Es lo mismo, ¿sí? Solamente lo estoy poniendo en términos decimales. Y con ese dato yo ya puedo saber cuánto vale W. W para nosotros va a valer 7.142.86 litros de néctar. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Estos son los litros de néctar totales que se van a producir? No, porque estos litros de néctar son los que se van a envasar. Pero a eso también le podemos sumar las mermas que se han perdido, que también son material que se ha quedado en el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, si yo les pregunto cuál es el dato de
el número de envases de litro envasados, ustedes me tendrán que decir 7.142. 7.142 envases de litro. ¿Y por qué no toman el punto 86? Porque no completa un litro, ¿no? Simplemente eso es un adicional que quedó. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, jóvenes, por favor, levanten la mano si se logró entender. Y si no, por favor, en el chat me comentan. Ok, listo, genial, genial. Genial. ¿Alguien de repente tiene alguna duda? Lo pueden colocar en el chat o si no, continuamos, levanten la mano nada más, si es que está todo correcto. Pueden levantar la mano, jóvenes, o pueden escribir su consulta en el chat, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces, están participando bastante bien. Igual, si alguno de ustedes todavía tiene alguna consulta en el transcurso de lo que voy hablando, pueden tranquilamente escribirle en el chat. Ya saben que ustedes, cuando termino la idea, paso a revisar las preguntas para poder resolverlas con mayor detalle. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, me levantan la mano, por favor, para poder continuar. ¿Sí? Muy bien, excelente, excelente. Continuamos entonces. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí parece que está todo claro. Lo único que hemos hecho es reemplazar ecuaciones y ya ustedes son expertos en eso. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos los litros de néctar. Entonces, estos litros de néctar los vamos a reemplazar en la primera ecuación que estábamos viendo, ¿no? Decimos 3.000 litros de pulpa más X azúcar más Y litros de agua va a ser igual a 7.142.86 litros de néctar más el 5% de estos 7.142.86 litros de néctar, que es la merma, ¿no? Suman, restan, multiplican, dividen y van a hallar esta ecuación número 3, que dice X azúcar más Y litros de agua tiene que ser igual a 4.500 litros. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer este tipo de balance, se van a dar cuenta ustedes que el agua va a estar expresado en unidades de litros, ¿sí? El néctar va a estar expresado en unidades de litros. Pero ustedes, les hago esta pregunta, ¿ustedes compran el azúcar en litros o en kilos? A ver, por favor, en el chat me responden. ¿El azúcar se compra en litros o en kilos? Claro, por supuesto, Ana, por supuesto, Elfer. En kilos. El azúcar se compra en kilos. Entonces, cómo se llama este parámetro, ¿sí? Este parámetro que nos permite relacionar los kilos de una cantidad de producto respecto al volumen que ocupa, ¿sí? Porque los litros son volumen. ¿Cómo se llama este parámetro que nos va a permitir relacionar kilogramos con litros? A ver, ¿ya han hecho unidades de transformación, unidades del sistema internacional? Eso han debido verlo en su curso de máquinas o en su curso de... Bueno, en el curso de máquinas más, pero en el curso de materias primas también me parece que lo toco. ¿Sí? Bueno, el parámetro es la densidad. ¿Sí? ¿Qué mide la densidad? Básicamente la masa entre el volumen. Ya, profesor, ¿pero qué significa eso? Significa que está midiendo la cantidad de materia respecto al volumen que ocupa. Desde este punto de vista, si nosotros tenemos en esta ecuación, el azúcar está representado en litros, pero nosotros no lo compramos en litros, sino en kilos. Cuando hallemos el resultado de este azúcar, posteriormente tendremos que usar la densidad de este azúcar o del jarabe de azúcar para poder determinar la masa en kilogramos. Porque de esta ecuación 3, nos va a salir el azúcar, pero en litros. ¿Sí? Por favor, nuevamente,
Y, que son los litros de agua, está en unidades de volumen, es decir, litros. El néctar lo vamos a obtener en litros, unidades de volumen. Por ende, el azúcar que está ingresando a este balance está en unidades de volumen también. Está en litros, ¿ya? Está en litros. Para yo poder transformarlo a kilos, necesito un dato de la densidad. Profesor, el problema nos dice que hay una densidad del jarabe de azúcar. Perfecto, usamos esa densidad. Profesor, ¿qué pasa si es que no tenemos el dato de la densidad del azúcar? Digamos que teóricamente ustedes podrían asumir que la densidad es 1. Entonces igualan kilos a litros. Pero ustedes saben que eso no es cierto. Eso el papel lo aguanta, pero en la práctica eso no es real. ¿Sí? Para los cálculos tal vez sí, pero para la práctica nos vamos a dar cuenta de que eso no es real. Entonces, en la práctica, ¿qué tendríamos que hacer, profesor, si no conocemos la densidad del azúcar? Perfecto. Lo que podemos hacer es preparar un jarabe de azúcar, ese es un primer método. Preparamos un jarabe de azúcar concentrado, lo más concentrado que se pueda, y le medimos la densidad. Y en función a esa densidad, también hallamos el Brix y hacemos el balance con ese jarabe de azúcar, ¿sí? Con ese jarabe de azúcar. Profesor, y si eso nos va a demorar mucho tiempo, no queremos preparar jarabe de azúcar. Hay otra forma, ¿sí? Pero es a través de la determinación de una densidad aparente. ¿Qué significa densidad aparente, profesor? Significa, por ejemplo, que yo tengo 1 kilo de azúcar, ¿sí? 1 kilo de azúcar y lo meto a un recipiente que tiene la graduación, de repente un vaso de precipitación que tiene graduación de volumen ahí. Verifico cuánto volumen ocupa ese kilo de azúcar y divido el kilo entre el volumen que ocupa y ya tengo la densidad. ¿Sí? Son dos formas que podemos utilizar. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es que, como ustedes todavía están en primer ciclo, yo les voy a dar ese dato, ¿sí? Yo les voy a ir dando ese dato. Sin embargo, ya cuando veamos la práctica, por favor, ahí sí vamos a utilizar todos los métodos posibles para poder determinar las formulaciones, ¿sí? Y una cosa es la teoría que estamos desarrollando ahora y otra cosa es ya cuando estemos procesando netamente, ¿sí? Profesor, entonces este balance es ideal, nosotros podemos asumir que es 100% confiable y la verdad es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos este balance eh, como si todos nuestros insumos, no estoy hablando de materias primas, estoy hablando de insumos, como si todos nuestros insumos fueran de una pureza de 100%. Sin embargo, nosotros sabemos ya que, por ejemplo, el Brix que da el azúcar rubia es superior al Brix que da el azúcar blanca. Es por la pureza del producto. El poder edulcorante es diferente y los Brix son diferentes también, ¿sí? Entonces, esto tenemos que calibrarlo en la operación de estandarización 2, ¿sí? Es decir, una vez que nosotros hemos hecho nuestro balance y ya hemos terminado la pasteurización, tenemos que verificar por si nos está faltando completar algún componente en función al Brix, por ejemplo, o el pH lo tenemos muy elevado, tenemos que bajarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que podemos observar cuando estemos procesando, ¿sí? Sin embargo, jóvenes, de una manera muy predictiva, vamos a llegar casi a un 95-98% de confianza, ¿sí? Realizamos este balance. Digamos que de manera teórica debería darnos así, pero ya está el factor, pues, de la pureza de los insumos que a veces nos venden, que no necesariamente son los que nosotros esperamos, y bueno, eso genera una variación en la formulación, ¿no? Variación que nosotros podemos tranquilamente medir y que podemos ajustar, ¿sí? Por eso está la operación de estandarización 2, que es muy importante.
Regresando a la diapositiva, ustedes se van a dar cuenta de que ya tenemos ahora sí una ecuación con dos variables que nos va a permitir ir despejando, ¿sí? Por lo pronto tenemos esto. Tenemos dos variables. Pasamos a hacer el balance de los bricks según la teoría Black Box. Y nuevamente, aquí vamos a ver entradas y salidas. Son las mismas entradas y las mismas salidas, pero ahora en función al bricks que contiene. ¿Qué es el bricks, profesor? Nos mide la concentración de sólidos solubles. Ustedes ya me dijeron la vez pasada, cuando les hice la pregunta. Me parece que esto de los grados Brix deberían haberlo desarrollado en control de calidad. Espero que lo hayan desarrollado. Ya ustedes saben que yo decir que tengo 20 Brix es prácticamente como si estuviera diciendo tengo 20% de sólidos solubles en esta mezcla, ¿sí? Si yo digo 20 Brix es como si estuviera diciendo 20%, ¿sí? Solo que se mide pues en estas unidades Brix. Desde ese punto de vista, vamos a hablar de la entrada del Brix de la pulpa, vamos a hablar de la entrada del Brix de la sacarosa, vamos a hablar de la entrada del Brix del agua, pero recuerden que el agua no tiene Brix, entonces ahí vamos a ir descartando. Y el Brix de los aditivos tampoco generan Brix para nuestro proceso, o es un Brix muy insignificante, digámoslo así, que no va a entrar en nuestro balance. Y en nuestras salidas, pues, tenemos el Brix del néctar y el Brix de las mermas, que va a tender a ser el mismo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que va a variar ahí son los volúmenes. ¿Qué cantidad de néctar envasado me va a salir y qué cantidad de mermas me va a quedar? Hacemos el balance nuevamente, pero ahora en función a los Brix, igual decimos las entradas de la pulpa más el azúcar, más el agua, más los Brix de los aditivos, más el Brix de néctar, más el Brix de las mermas, ¿no? Como les decía, el agua no tiene Brix, se va, y el Brix de los aditivos es muy pequeño, se va también. Y nos va a quedar una expresión de Brix de pulpa más Brix de azúcar, tiene que ser igual al Brix de néctar más Brix de mermas. Despejamos esa ecuación, ¿sí? Tenemos 10 Brix que tiene el volumen de pulpa, entonces tengo que multiplicar para determinar la cantidad de azúcares totales que hay. Tengo que multiplicar 10 Brix por el volumen de la pulpa. Más el azúcar, como es todo un sólido soluble, tiene 100 Brix, ¿sí? Es como si dijera 100% de sólidos solubles, ¿sí? 100% de sólidos solubles. Es decir, todo es sólido soluble. Por ende, el azúcar es 100 Brix. Debe ser igual a ¿qué? A los 15 Brix del volumen del néctar que va a salir, más los 15 Brix del volumen de las mermas, ¿sí? Y este volumen de las mermas es 5% del volumen del néctar. Si ustedes se dan cuenta, en todas las expresiones tenemos porcentaje de Brix, grados Brix, grados Brix, grados Brix, grados Brix. Donde están todas las flechas rojas, se van. Es como si estuviéramos dividiendo todas las expresiones entre grados Brix, desaparecen obviamente, y nos va a quedar la siguiente expresión. 10 por el volumen de la pulpa, que son 3.000 litros, más 100 por el azúcar, no sabemos cuánto es, X. Debe ser igual a 15 por el volumen de néctar, pero eso ya lo hemos calculado anteriormente. Ah, ya, lo reemplazo, 7.142.86. Más 15 por el 5% del volumen de néctar, pero también lo tengo. Ah, ya, lo reemplazo nada más. ¿Sí? Entonces, sería 30.000 litros más 100x será igual a 107.142.9 litros más 5.357.2 litros. Si despejamos, nos va a salir el azúcar, pero en volumen, ¿sí? En volumen, 825 litros el azúcar. Si queremos calcular el azúcar en kilogramos, tenemos que usar la densidad, como ya les expliqué previamente. Y nos dan como dato que la densidad es 1,3 kilogramos por litro,
¿sí? Si nosotros multiplicamos el volumen por la densidad, nos va a dar la masa, es decir, 1072 aproximadamente kilogramos de azúcar. Y ya tenemos, en la ecuación anterior habíamos hallado el volumen de néctar. Ahora ya sabemos cuánto azúcar le vamos a añadir a toda esta mezcla para que nos dé ese volumen de néctar. ¿Qué nos falta hallar? La cantidad de agua. Entonces, ya tenemos, regresamos a la ecuación 3 y ya habíamos hallado el azúcar en volumen. Queremos hallar el volumen de agua, pero también tenemos el volumen de la mezcla, que son 4.500 litros. Entonces solamente despejamos y también tenemos ya el volumen de agua, ¿sí? Tenemos ya el volumen de agua. Y eso sería todo el resultado de este balance. A partir de aquí ya podemos nosotros hacer balances en función a los porcentajes de cada uno, pues, de nuestros insumos. Por ejemplo, sumamos todo el volumen del néctar y le sacamos el 0.15% y ya sabemos cuánto tenemos que echar ácido cítrico. Le sacamos el 0.2% y ya sabemos cuánto tenemos que echar de carboximetilcelulosa. Le sacamos 0.5 gramos por litro del total de litros que haya de néctar y ya sabemos cuánto de conservante vamos a usar. De esa manera, prácticamente es el desarrollo de este tipo de ejercicios, jóvenes. Por favor, les pido que me comenten si es que hay alguna duda, inquietud, pregunta a través del chat. Pueden tomar el micro también. O si no, en todo caso, levanten la mano para hacerme ver que todo ha estado claro, ¿sí? Excelente, jóvenes, muy bien, excelente. ¿Sí se entendió entonces hasta el momento? Bien, muy bien, muy bien. Pero ustedes saben, pues, que la práctica hace al maestro, ¿cierto? Entonces, la sesión de hoy básicamente se centraba en yo mostrarles esta metodología. Pero para yo asegurarme de que ustedes han captado el desarrollo, les voy a dejar de manera individual a cada uno de ustedes un trabajo. ¿En qué va a consistir? ¿Sí? Primera parte del trabajo. ¿Sí? Van a calcular las cantidades de CMC, ácido cítrico y sorbato de potasio para este problema. Esta es la primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo. ¿Sí? Ustedes van a formular un néctar de cualquier fruta que conozcan, pero siguiendo los pasos del ejercicio realizado. Y jóvenes, en eso consiste el trabajo, básicamente, relacionado a esta sesión. Les voy a dar como plazo de envío el día martes al mediodía. ¿Sí? El día martes al mediodía ustedes me deben estar enviando individualmente estos trabajos. Por favor, las diapositivas ya se las voy a pasar a través del WhatsApp en unos instantes. Prácticamente si tuvieran alguna duda o inquietud al respecto después de revisar las diapositivas y después de plantear su problema, de repente hay algún cálculo o alguna parte del balance que no les está saliendo, me pueden consultar o inclusive me pueden enviar días previos sus avances para yo darles el feedback correspondiente para que puedan, digamos, recibir una retroalimentación en función a el trabajo que están realizando. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, por favor, si hubiera alguna pregunta o inquietud, lo escriben a través del chat. Si no,
Por favor, levanten la mano para proceder con el cierre de la sesión. Excelente, muy bien, gracias. Gracias. Jóvenes, conmigo ha sido todo hasta el día de hoy. Con esto estamos cerrando la sesión número 4 de la unidad didáctica de procesos de frutas. Yo les agradezco realmente por su participación, por su puntualidad y su atención. Y les pido por favor que cualquier consulta o inquietud utilicen los medios que hemos establecido de comunicación. Ya saben, a través de el chat, en WhatsApp, a través del aula virtual, o inclusive también tienen mi correo y me pueden escribir en cualquier momento al respecto. Conmigo será hasta el día martes a la 1 de la tarde que tenemos clase de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares. Quédense en casa, jóvenes, cuídense bastante y estudien también bastante para poder lograr los contenidos y las competencias que estamos esperando de este curso. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias.